Tenía apenas 14 años cuando mi propia madre me vendió por 500 pesos a una familia que vivía al otro lado de la montaña. En ese momento sentí que mi mundo se había acabado antes de siquiera empezar a vivirlo. Era una niña campesina allá en los cerros de Guerrero que apenas sabía contar hasta 100. Despertaba cada madrugada ayudando a mi madre a moler nixtamal en el metate de piedra que había sido de mi bisabuela. Mi mayor ilusión era tener unos zapatos nuevos para ir a la escuela del pueblo, pero de pronto todo se derrumbó. Cuando escuché a mi madre hablando con esa señora elegante que había llegado en un carro negro, mi corazón se congeló. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que algo terrible se acercaba. Todavía no entiendes lo que significa ser vendida por tu propia sangre. Pero cuando lo descubrí, ya no había vuelta atrás. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y deja un comentario contándonos desde qué país nos estás escuchando. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas experiencias de vida. Mi nombre es Esperanza Morales y hoy tengo 82 años, pero esta historia comenzó cuando era apenas una adolescente. Una adolescente que tuvo que convertirse en sirvienta de un momento a otro. Y esa transacción que hizo mi madre. Ay, hijito. No tienes idea del dolor que me causó, del vacío que dejó en mi alma. Pero voy a contarte todo, cada detalle de esta historia que guardé en silencio durante décadas. Para que entiendas lo que me pasó, necesito explicarte cómo era nuestra vida allá en la Sierra de Guerrero. Eran los años 60 y la pobreza en las montañas era brutal, mijito. Vivíamos en una casa de adobe, con techo de lámina que se llenaba de goteras cuando llovía. Mi padre, don Cirilo, trabajaba cortando leña para vender en el pueblo más cercano, pero el dinero nunca alcanzaba. Nuestra casa tenía 2 cuartos pequeños donde dormíamos todos amontonados. Yo, mis 4 hermanos menores, mi padre y mi madre, doña Remedios. El piso era de tierra apisonada que mi madre regaba todos los días para que no se levantara el polvo. Decía que aunque fuéramos pobres, teníamos que mantener la dignidad. Mi padre cargaba leña desde antes del amanecer. Lo veía salir con su hacha al hombro y el mecapal preparado, caminando por veredas empinadas que solo él conocía. Regresaba al anochecer con las espaldas molidas y las manos llenas de cortadas. Mi madre lavaba ropa ajena en el río, frotando contra las piedras hasta que los nudillos se le ponían en carne viva, pero nunca se quejaba. El agua para tomar la traíamos de un manantial que quedaba a 1 hora de camino. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, tenía que bajar con mis hermanos cargando cántaros de barro. Era agua fría, cristalina, que sabía a montaña. En época de secas, el manantial se reducía a un hilito, y teníamos que esperar horas para llenar los recipientes. Yo era una niña que soñaba con cosas simples, ¿sabes? Quería terminar la primaria, aprender a escribir bonito, tener un vestido que no fuera heredado de mis primas. Mi juguete favorito era una muñeca que había hecho con mazorcas de maíz y trapos viejos. Le había puesto María Fernanda, un nombre que había escuchado en la radionovela que oíamos los domingos. Los domingos eran especiales porque íbamos a misa al pueblo. Caminábamos 2 horas por veredas pedregosas, pero valía la pena. En el pueblo había una tienda donde vendían dulces, refrescos y hasta tenían un radio que sonaba toda la tarde. Yo me quedaba parada afuera, escuchando la música y viendo pasar a las muchachas del pueblo con sus vestidos de colores. Soñaba con estudiar la secundaria, tal vez hasta llegar a ser maestra. Había una maestra en la escuela, la señorita Carmen, que venía de la capital del estado. Usaba zapatos de tacón, llevaba el cabello peinado elegante y hablaba de manera diferente. Para mí era como una princesa. Si estudias mucho, Esperanza, me decía, puedes llegar lejos. Las mañanas empezaban cuando todavía estaba oscuro. Mi madre me despertaba para ayudarla a encender el fogón de leña y poner el nixtamal a cocer. Después tenía que barrer el patio, darles de comer a las gallinas que teníamos y ayudar a mis hermanos a alistar para la escuela. Solo hasta entonces podía pensar en mi propio uniforme escolar. Mi padre era un hombre callado que trabajaba sin descanso. Por las noches se sentaba en una silla de tule que él mismo había tejido y se quedaba mirando las estrellas. A veces me acercaba y me dejaba sentarme a su lado. «Mira, Esperanza», me decía señalando el cielo. «Las estrellas no cuestan nada, pero son lo más bonito del mundo». Yo asentía, sintiendo su mano áspera acariciándome el cabello. Mi madre era diferente, más dura, más práctica.
Siempre estaba preocupada por el dinero, por la comida, por los gastos. La escuchaba suspirando mientras lavaba la ropa, murmurando cuentas que nunca cuadraban. «No sé cómo vamos a salir adelante», decía cuando pensaba que nadie la oía. Esas palabras se me quedaban grabadas como espinas. Los domingos después de misa nos quedábamos en la plaza del pueblo. Mis hermanos jugaban con otros niños mientras yo ayudaba a mi madre a vender las pocas verduras que cultivábamos en nuestro solar. Zanahorias pequeñas, quelites, nopales. Con esos centavitos comprábamos sal, azúcar o algún medicamento cuando alguien se enfermaba. Pero había días difíciles, días cuando no teníamos ni para el piloncillo. Veía a mi madre contar y recontar las monedas que guardaba en una lata vieja, haciendo milagros para que alcanzara. Mis hermanos menores a veces lloraban de hambre, y yo sentía una presión en el pecho que no sabía cómo quitar. Una tarde llegó gente extraña al pueblo. Eran personas de la ciudad, con ropa fina y carros nuevos. Decían que andaban buscando muchachas para trabajar en casas de familias ricas en la capital. Ofrecían buen sueldo, casa, comida y hasta la oportunidad de estudiar. Para muchas familias pobres del pueblo, parecía una bendición del cielo. La primera en irse fue Consuelo, una muchacha de 16 años cuya familia tenía muchas deudas. Sus padres lloraron cuando se fue, pero dijeron que era por su bien, que en la capital iba a tener oportunidades que aquí nunca tendría. Consuelo prometió escribir, pero nunca llegó ninguna carta. Después se fueron María, luego Rosa, luego Guadalupe. Todas muchachas jóvenes, todas de familias pobres, todas con la promesa de una vida mejor. Los padres recibían un adelanto por dejar ir a sus hijas, dinero que ayudaba a sobrevivir algunos meses más. Era un negocio que a todos parecía convenirles. Yo no pensaba que me fuera a tocar. Tenía apenas 14 años y todavía iba a la escuela. Además, mi padre siempre decía que la educación era importante, que las mujeres también tenían derecho a superarse. Pero la crisis llegó de manera inesperada, como un rayo en día despejado. Mi hermano menor, Pedrito, se enfermó gravemente. Tenía apenas 6 años y de repente empezó con fiebre alta, vómitos y una diarrea que no paraba. El curandero del pueblo dijo que era algo serio, que necesitaba ir al hospital de la ciudad, pero eso costaba dinero que no teníamos. Mi padre vendió la vaca, las gallinas, hasta su herramienta de trabajo, pero no fue suficiente. Pedrito empeoraba cada día. Mi madre lloraba desesperada, diciendo que no podía dejar morir a su hijo por falta de dinero. Fue entonces cuando la señora elegante que andaba reclutando muchachas se apareció por nuestra casa. Doña Carmen, así se llamaba la mujer, llegó un martes por la tarde en su carro negro. Era una mujer de unos 50 años, bien vestida, con el cabello perfectamente peinado y unas manos suaves que nunca habían trabajado en el campo. Hablaba con voz dulce, pero sus ojos eran fríos como piedras. «Escuché que tienen problemas económicos», le dijo a mi madre, «y que necesitan dinero urgente para el niño enfermo». Mi madre asintió sin decir palabra, pero vi cómo sus manos temblaban. «Tengo una propuesta que puede resolver todos sus problemas», continuó doña Carmen con una sonrisa que no me gustó nada. Me escondí detrás de la puerta para escuchar la conversación, igual que había hecho tantas veces cuando mis padres hablaban de dinero. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaban hablando de mí, y lo que escuché me heló la sangre hasta los huesos. «La niña es bonita, se ve inteligente», doña Carmen decía mientras me señalaba. «En la capital puede tener un buen futuro. La familia con la que va a vivir es muy decente. Tienen una casa grande en las lomas. La niña va a tener su propio cuarto, va a comer bien, hasta puede estudiar en sus ratos libres». Mi madre preguntó cuánto ofrecía. La respuesta me partió el alma. 500 pesos por adelantado y después 100 pesos mensuales que les vamos a enviar mientras la niña trabaje con la familia. 500 pesos era más dinero del que habíamos visto junto en toda nuestra vida. «¿Cuándo se la llevaría?», preguntó mi madre, y yo sentí que el mundo se tambaleaba. No preguntó si yo quería ir, no preguntó si estaba de acuerdo, solo preguntó cuándo. «Pasado mañana», respondió doña Carmen. «El jueves temprano paso por ella, que prepare una maletita con su ropa». Esa noche, mi familia cenó por primera vez en semanas con frijoles y arroz, porque mi madre había aceptado un adelanto. Pero yo no pude probar bocado. Sabía que mi destino estaba sellado, que en 2 días me iban a arrancar de todo lo que conocía para venderme como si fuera una res en el mercado.
Cuando traté de hablar con mi madre, ella me dijo: «Es por Pedrito, mija. Es para salvarle la vida. Además, vas a estar mejor allá que aquí. Vas a tener oportunidades que nosotros nunca te pudimos dar». Pero en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: culpa mezclada con desesperación. Mi padre se quedó callado toda la noche. Lo vi sentado en su silla, fumando un cigarro tras otro, mirando a la nada. Cuando me acerqué, me abrazó fuerte y me dijo: «Perdóname, hija, si hubiera otra manera». Su voz se quebró y no pudo continuar. Era la primera vez que veía llorar a mi padre. El miércoles fue el día más largo de mi vida. Empaqué mis pocas pertenencias en una bolsa de tela: 3 vestidos remendados, una muda de ropa interior, las sandalias que usaba para ir a misa y la muñeca de mazorca que había sido mi compañera de tantos juegos. También guardé una foto donde salíamos todos juntos, la única que teníamos en casa. Mis hermanos no entendían completamente lo que estaba pasando, solo sabían que me iba a ir lejos por un tiempo. El más pequeño, Joselito, me preguntó si iba a volver para su cumpleaños. Le dije que sí, aunque no sabía si era verdad. Los abracé uno por uno, grabándome en la memoria sus caritas inocentes. Esa última noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los sonidos familiares de mi casa, el ronquido de mi padre, la respiración entrecortada de Pedrito, el viento colándose por las rendijas de las paredes. Sabía que era la última vez que iba a escuchar esos sonidos, la última noche que iba a dormir en mi cama, en mi casa, con mi familia. El jueves amaneció gris y frío. Mi madre me despertó antes de que saliera el sol, me ayudó a bañarme con agua tibia y me puso mi mejor vestido, el azul que usaba para las fiestas. Me peinó con aceite de ricino y me hizo 2 trenzas perfectas. «Quiero que te veas bonita», me dijo, pero su voz sonaba ahogada. Desayunamos en silencio: café con leche de cabra y tortillas con frijoles refritos. Sabía delicioso, como siempre, pero yo tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Mis hermanos me miraban con curiosidad mezclada con tristeza, como si sintieran que algo importante estaba terminando. A las 8 de la mañana escuchamos el motor del carro negro subiendo por el camino empedrado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Doña Carmen bajó del carro con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que a mí me parecía la sonrisa de un depredador. «¿Lista, preciosa?», me preguntó mientras cargaba mi bolsa. Yo no respondí, no podía hablar. Mi madre me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Pórtate bien, obedece en todo, no des problemas». Después me besó la frente y me empujó suavemente hacia el carro. Mi padre me dio un último abrazo. «Eres fuerte, Esperanza», me dijo. «Recuerda siempre de dónde vienes y nunca dejes que nadie te humille». Me entregó un escapulario de la Virgen de Guadalupe que había sido de mi abuela. «Para que te proteja», murmuró con la voz quebrada. Subí al asiento trasero del carro mientras doña Carmen arreglaba los últimos detalles con mi madre. Vi cómo le entregaba un sobre con dinero, cómo mi madre lo guardaba rápidamente en su delantal, como si le quemara las manos. Era el precio de mi libertad, el costo de mi infancia. El carro arrancó y yo me volteé para ver mi casa alejándose por la ventana trasera. Ahí estaba mi familia parada en el patio, mi padre con el sombrero en la mano, mi madre secándose los ojos con el delantal, mis hermanos saludando sin entender que tal vez no me iban a volver a ver. El camino hasta la capital fue largo y silencioso. Doña Carmen me habló un poco sobre la familia con la que iba a vivir. «Los señores Mendoza son muy buenas personas», decía. «Tienen 2 niños pequeños que necesitan cuidado, y la señora es muy comprensiva». Pero yo no le creía nada. Había algo en su manera de hablar que me hacía desconfiar. Cuando llegamos a la Ciudad de México, me quedé boquiabierta. Nunca había visto tantos carros, tantos edificios altos, tanta gente. El ruido era ensordecedor y el olor a gasolina me mareaba. Era un mundo completamente diferente al mío, un mundo donde yo no sabía cómo moverme. La casa de los señores Mendoza estaba en una zona elegante que se llamaba Las Lomas. Era una casa enorme de 2 pisos, con jardín al frente y una reja alta que la separaba de la calle. Por fuera se veía bonita, como las casas que salían en las revistas, pero por dentro escondía una realidad muy diferente. La señora Mendoza me recibió en la puerta. Era una mujer de unos 40 años, delgada, con el cabello rubio teñido y unas uñas largas pintadas de rojo.
Vestía un traje elegante y tenía puestas unas joyas que brillaban como estrellas. Me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando una mercancía. ¿Esta es la muchacha?, le preguntó a doña Carmen. Sí, doña Patricia, es Esperanza. Es muy trabajadora y obediente. Doña Patricia me siguió examinando con esos ojos fríos. Se ve muy joven, comentó. Apenas tiene 14 años, pero es muy madura para su edad, respondió doña Carmen. Me llevaron a un cuarto pequeño en la azotea de la casa. Era un espacio diminuto con una cama individual, un ropero viejo y una ventanita que daba al patio de servicio. Las paredes estaban descarapeladas y olía a humedad. Este es tu cuarto, me dijo doña Patricia. Aquí vas a dormir y guardar tus cosas. Después me enseñó la casa y me explicó cuáles iban a ser mis obligaciones. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, limpiar toda la casa, lavar y planchar la ropa, cuidar a los niños cuando llegaran de la escuela y preparar la cena. Los horarios eran de lunes a domingo, con una tarde libre cada 15 días. El sueldo es de 100 pesos mensuales, me dijo, pero como ya le pagamos a tu familia por adelantado, no vas a recibir dinero los primeros 5 meses. Era una trampa perfecta. Me habían comprado por 500 pesos y ahora iba a trabajar gratis para pagarles de vuelta a mi propio precio. Esa primera noche, acostada en esa cama extraña, en ese cuarto que olía a encierro, lloré como nunca había llorado. Lloré por mi familia que estaba lejos, por mi libertad perdida, por mi infancia que había terminado de golpe. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que el agotamiento me venció y me quedé dormida. Los primeros días fueron una pesadilla. Me levantaba en la madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y no terminaba de trabajar hasta las 10 de la noche. La señora Patricia era exigente y grosera. Todo lo que hacía estaba mal. La comida muy salada o muy desabrida. La casa no lo suficientemente limpia, la ropa mal planchada. Los niños, Patricio y Fernanda, de 8 y 5 años respectivamente, eran caprichosos y malcriados. Me gritaban, me pegaban, me escondían mis cosas, y cuando me quejaba con la señora Patricia, ella me decía que era mi culpa por no saber controlarlos. En el campo será diferente, me decía, pero aquí los niños son más despiertos. El señor Mendoza casi no estaba en casa. Era un hombre de negocios que salía muy temprano y regresaba muy tarde. Cuando coincidíamos, me miraba de una manera que me incomodaba mucho, como si no fuera una empleada sino algo más. Doña Patricia se daba cuenta y me regañaba. No andes coqueteando con mi marido, Indita. La comida que me daban eran las sobras de lo que ellos comían. Frijoles refritos fríos, tortillas duras, agua de frutas aguada. Me prohibían comer cualquier cosa que estuviera en el refrigerador, aunque se fuera a echar a perder. La comida cuesta dinero, me decía la señora Patricia, y tú no produces dinero, tú gastas dinero. Los domingos, que supuestamente era mi día de descanso, tenía que quedarse cuidando a los niños, porque los señores Mendoza salían a fiestas o de viaje. Mi tarde libre cada 15 días la pasaba sola en mi cuarto, escribiendo cartas para mi familia que nunca podía enviar porque no tenía dinero para estampillas. Después de 2 meses, empecé a darme cuenta de que había otras muchachas como yo, trabajando en casas del vecindario. Nos encontrábamos cuando salíamos a tender la ropa o cuando íbamos al mercado. Todas teníamos la misma historia. Familias pobres, promesas de una vida mejor, realidad de explotación y maltrato. Una de ellas se llamaba Socorro. Tenía 16 años y llevaba 3 años trabajando para una familia. Me contó que ella también había sido comprada por su familia cuando era menor. Al principio pensé que era temporal, me dijo, pero luego entendí que esto es para toda la vida, a menos que hagamos algo. Socorro me enseñó las realidades del trabajo doméstico en las casas ricas. Nunca confíes en las promesas, me dijo. Nunca creas que te van a tratar como familia. Para ellos somos objetos, cosas que se compran y se usan. También me enseñó pequeños trucos para sobrevivir. Cómo esconder comida, cómo descansar sin que se dieran cuenta, cómo protegerme del señor de la casa cuando se ponía cariñoso. Pero Socorro también me enseñó algo más importante, que podía resistir. No te dejes humillar más de lo necesario, me decía. Cumple con tu trabajo, pero no permitas que te traten como basura. Tienes dignidad, aunque ellos no lo reconozcan.
Sus palabras fueron como semillas que germinaron lentamente en mi corazón. Un día, después de 6 meses de trabajar sin recibir un peso, le pregunté a la señora Patricia cuándo me iba a empezar a pagar. Se enojó mucho y me gritó: ¿Cómo te atreves a exigir? ¿No te damos casa, comida, cama? ¿No crees que eso cuesta dinero? Era la lógica perfecta de la explotación. Todo lo que necesitaba para sobrevivir se descontaba de mi salario. Esa noche, escribí una carta desesperada para mi familia, contándoles mi situación real. Les expliqué que no era la vida que me habían prometido, que me trataban mal, que no me pagaban, que quería regresar a casa, pero no tenía manera de enviar la carta, y aunque la hubiera enviado, no habría servido de nada. Mi familia había usado el dinero para curar a Pedrito y no tenía forma de devolverlo. Fue entonces cuando entendí completamente lo que significaba haber sido vendida. No era solo que hubieran recibido dinero por mí, era que había perdido el derecho de decidir sobre mi propia vida. Era propiedad de esa familia hasta que pudiera pagar mi deuda, y la deuda parecía crecer en lugar de disminuir. Los meses pasaron lentos y pesados. Cumplí 15 años sin fiesta, sin pastel, sin regalos. Nadie se acordó, ni siquiera yo misma lo recordé hasta días después. Había perdido la cuenta del tiempo. Vivía en un presente eterno de trabajo y cansancio. Era como si hubiera dejado de existir como persona para convertirme en una máquina de trabajo. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse completamente. Tal vez eran las palabras de socorro. Tal vez era el escapulario de mi abuela que cargaba siempre conmigo. Tal vez era simplemente mi instinto de supervivencia. Empecé a planear mi escape, aunque no sabía cómo ni cuándo podría realizarlo. La oportunidad llegó de manera inesperada. La señora Patricia se enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizada por varias semanas. El señor Mendoza estaba muy ocupado con los negocios y los gastos del hospital, y por primera vez en meses la vigilancia sobre mí se relajó. Los niños se quedaron con una tía y yo me quedé prácticamente sola en la casa. Una noche, mientras revisaba los papeles que la señora Patricia guardaba en su escritorio buscando la dirección de mi familia, encontré algo que me dejó helada. Era un folder con documentos de varias muchachas, incluyendo el mío. Había fotos, datos personales y lo más escalofriante: precios. Al lado de mi nombre estaba escrito: costo, 500 pesos, recuperado, 300 pesos, pendiente, 200 pesos. No era la única. Había documentos de al menos 15 muchachas que habían trabajado para ellos a lo largo de los años. Algunas habían completado su pago y habían sido liberadas. Otras habían fugado con deuda pendiente y unas pocas habían sido transferidas a otras familias. Era un negocio de compra y venta de muchachas pobres. También encontré cartas de doña Carmen coordinando la llegada de nuevas muchachas, negociando precios, prometiendo mercancía fresca y obediente. Las cartas hablaban de nosotras como si fuéramos animales. La mercancía del mes pasado resultó defectuosa, decía una carta. Necesitamos reemplazo urgente, preferiblemente más joven y más dócil. Esa misma noche tomé una decisión. No podía seguir siendo mercancía. No podía seguir permitiendo que me trataran como objeto. Tenía que escapar, aunque no supiera qué iba a pasar después, aunque no tuviera dinero, aunque no supiera cómo regresar a mi casa. Cualquier cosa era mejor que seguir siendo esclava. Empaqué mis pocas pertenencias en la misma bolsa con la que había llegado. Tomé algo de comida de la cocina y el poco dinero que encontré en el escritorio de la señora Patricia. Dinero que consideré mío porque era parte de lo que me debían. También tomé mis documentos del folder para que no pudieran usarlos para buscarme. Antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro, salí silenciosamente de esa casa que había sido mi prisión por casi un año. Caminé por calles desconocidas hasta llegar a la central de autobuses. Con el dinero que había tomado, compré un boleto para el pueblo más cercano al mío y me subí al primer autobús que salía hacia Guerrero. El viaje de regreso fue largo y lleno de miedo. Tenía terror de que me estuvieran buscando, de que doña Carmen apareciera en cualquier momento para llevarme de vuelta. Pero también sentía algo que no había sentido en meses: esperanza. Esperanza de volver a ver a mi familia, de volver a ser yo misma, de recuperar mi libertad. Cuando llegué a mi pueblo, era de noche. Caminé por las calles oscuras que conocía de memoria hasta llegar a mi casa. Vi luz en la ventana y supe que mi familia estaba ahí.
Me quedé parada un momento en el patio, respirando el aire limpio de la montaña, escuchando los sonidos familiares de la noche en el campo. Toqué la puerta suavemente. Mi madre abrió y cuando me vio, se quedó muda de la impresión. ¿Esperanza?, murmuró, como si no pudiera creer que era real. «Soy yo, mamá», le dije. Regresé. Se echó a llorar y me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper los huesos. Mi padre salió al escuchar el llanto de mi madre. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mija», fue todo lo que pudo decir antes de abrazarme también. Mis hermanos despertaron con el ruido y corrieron a saludarme. Pedrito, que ahora estaba sano y grande, me abrazó las piernas y no me quería soltar. Esa noche les conté toda la verdad sobre lo que había vivido. Les expliqué que no había sido la oportunidad maravillosa que nos habían prometido, sino una forma de esclavitud moderna. Les enseñé los documentos que había tomado. Les expliqué cómo funcionaba el negocio de compra y venta de muchachas pobres. Mi padre lloró cuando entendió que había vendido a su hija sin saberlo. «Nos engañaron», decía una y otra vez. «Pensamos que era para tu bien». Mi madre también lloraba, pero de alivio por tenerme de vuelta. «Lo importante es que estás aquí», me decía. «Lo importante es que regresaste a casa». Al día siguiente fuimos juntos a la autoridad del pueblo a denunciar lo que había pasado. Pero el presidente municipal nos dijo que no podían hacer nada porque había sido un acuerdo voluntario entre familias. Además, argumentó, yo había robado dinero cuando me escapé, así que técnicamente era yo la que había cometido un delito. Fue entonces cuando entendí que el sistema estaba diseñado para proteger a los que compraban muchachas, no a las muchachas que eran vendidas. Las autoridades del pueblo conocían perfectamente el negocio de doña Carmen, pero hacían la vista gorda porque recibían su parte de las ganancias. Sin embargo, yo había cambiado durante ese año de esclavitud. Ya no era la niña inocente que se había ido. Había aprendido a ser fuerte, a defenderme, a no permitir que me humillaran. Decidí que mi experiencia no iba a ser en vano, que iba a usarla para ayudar a otras muchachas en la misma situación. Empecé a platicarles a las familias del pueblo lo que realmente pasaba cuando sus hijas se iban con doña Carmen. Les expliqué que no era trabajo doméstico bien pagado, sino esclavitud disfrazada. Les mostré los documentos que había rescatado y les expliqué cómo funcionaba realmente el sistema. Muchas familias se asustaron y decidieron no mandar a sus hijas con esos reclutadores. Pero otras, las más desesperadas, dijeron que no tenían alternativa. Preferimos que nuestras hijas sufran en la ciudad a que se mueran de hambre aquí, me decían. Era una lógica terrible, pero entendible cuando la pobreza aprieta tanto. Con la ayuda de la señorita Carmen, mi antigua maestra, escribimos cartas a autoridades del Estado denunciando la red de trata de personas que operaba en nuestra región. También contactamos a organizaciones que defendían los derechos de las mujeres. Fue un proceso lento y frustrante, pero poco a poco empezamos a ver resultados. 6 meses después de mi regreso, llegaron autoridades federales al pueblo, investigando las denuncias. Arrestaron a doña Carmen y a varios de sus cómplices, incluyendo al presidente municipal que recibía sobornos. Clausuraron la red de tráfico de menores que había operado durante años en la región. Pero el daño ya estaba hecho. Muchas muchachas seguían desaparecidas, trabajando como esclavas en casas de familias ricas, sin saber que tenían derechos, sin conocer otra realidad. Algunas lograron escapar y regresar a sus pueblos, otras nunca volvimos a saber de ellas. Es una herida que nuestra comunidad carga hasta el día de hoy. Yo decidí dedicar mi vida a educar a las familias pobres sobre los peligros de estos trabajos milagrosos que ofrecían los traficantes. Terminé la secundaria estudiando por las noches, después hice la preparatoria abierta y finalmente logré estudiar trabajo social en la Universidad Estatal. Durante mis estudios conocí a Roberto, un compañero que también venía de familia campesina. Él entendía mi historia, respetaba mi pasado y admiraba mi fortaleza. Nos casamos cuando cumplí 23 años, por amor verdadero, no por necesidad económica. Fue una decisión libre, tomada desde mi autonomía y dignidad. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño. A mis hijas las eduqué de manera muy diferente a como me educaron a mí. Les enseñé que su cuerpo les pertenece, que tienen derecho a decir no, que ninguna situación económica justifica vender su libertad.
A mi hijo le enseñé a respetar a las mujeres como iguales, a entender que somos personas, no mercancía. Como trabajadora social, he ayudado a rescatar a más de 50 muchachas que estaban en situaciones similares a la mía. He trabajado con autoridades para desmantelar redes de trata. He dado pláticas en escuelas rurales. He capacitado a maestros para identificar casos de explotación infantil. Mi experiencia terrible se convirtió en la herramienta más poderosa para ayudar a otras. Roberto me apoyó siempre en este trabajo. Entendía que era mi misión en la vida, mi manera de sanar las heridas del pasado, ayudando a otras mujeres. Nunca me pidió que dejara de hacerlo, aunque significara viajes largos, noches sin dormir y a veces situaciones peligrosas cuando enfrentábamos a los traficantes. Mis padres vivieron lo suficiente para ver en qué me convertí. Mi padre, don Cirilo, murió orgulloso de su hija que había logrado estudiar y ayudar a su comunidad. Mi madre, doña Remedios, me pidió perdón muchas veces por haberme vendido, aunque yo ya la había perdonado hacía años. Entendía que había actuado desde la desesperación, no desde la maldad. Pedrito, el hermano por quien me vendieron, creció sano y fuerte. Estudió medicina y ahora es doctor en un hospital público. A veces bromea diciendo que él también se dedica a salvar vidas, como yo. La diferencia es que él salva cuerpos y yo trato de salvar almas y dignidad. Mis otros hermanos también salieron adelante. Estudiaron oficios, formaron familias, viven vidas dignas. Ninguno de ellos tuvo que pasar por lo que yo pasé. En cierta forma, mi sacrificio sirvió para que ellos tuvieran mejores oportunidades. Es una consolación agridulce, pero consolación al fin. Hoy, a mis 82 años, sigo trabajando con organizaciones que combaten la trata de personas. Ya no puedo viajar tanto como antes, pero doy conferencias, escribo testimonios, asesoro a autoridades que investigan estos casos. Mi historia se ha documentado en libros y reportajes que han ayudado a crear conciencia sobre este problema. El mundo ha cambiado mucho desde los años 60, pero la trata de personas sigue existiendo. Ahora usan Internet para reclutar víctimas. Las promesas son más sofisticadas, los métodos más sutiles, pero la esencia es la misma. Familias pobres vendiendo a sus hijas por desesperación económica. Por eso sigo contando mi historia. Porque cada vez que una madre escucha mi testimonio y decide no entregar a su hija a extraños, cada vez que una autoridad toma en serio una denuncia de trata, cada vez que una muchacha encuentra el valor para escapar de sus captores, siento que mi dolor sirvió para algo. La venta de personas no es cosa del pasado. Sigue pasando ahora mismo, en este momento, en muchas partes del mundo. Niñas y niños son vendidos por sus propias familias a redes criminales que los explotan de maneras terribles. Es un negocio que mueve millones de dólares y arruina millones de vidas. Cuando veo las noticias y escucho sobre casos de trata, veo mi propia historia repetirse. La misma pobreza, la misma desesperación, las mismas promesas mentirosas, los mismos resultados devastadores. Es como ver una película de terror que se repite una y otra vez, generación tras generación. Pero también he visto cambios positivos. Ahora hay más leyes que protegen a los menores, más organizaciones que rescatan víctimas, más conciencia social sobre el problema. Las autoridades están mejor capacitadas, los programas de prevención son más efectivos, las redes de apoyo para sobrevivientes son más amplias. Mi nieta mayor estudia Derecho y quiere especializarse en derechos humanos. Dice que quiere continuar el trabajo que yo empecé, pero desde los tribunales. Es hermoso ver cómo las semillas que planté están germinando en las nuevas generaciones, cómo mi historia de dolor se está convirtiendo en historia de esperanza. Roberto murió hace 5 años, pero vivió lo suficiente para ver a nuestros hijos convertidos en profesionistas exitosos y personas de bien. En sus últimos días me decía: cumpliste tu misión, Esperanza. Transformaste tu dolor en fortaleza para otras mujeres. Era el reconocimiento más valioso que podía recibir. Mis hijos siguen apoyando mi trabajo. Mi hijo mayor es abogado y me ayuda con los aspectos legales de los casos que atiendo. Mi hija menor es psicóloga y trabaja con víctimas de trauma. Mi hija del medio es maestra y se encarga de los programas de prevención en escuelas rurales. Es una labor familiar que trasciende generaciones. Cuando miro hacia atrás, a esos 500 pesos por los que me vendió mi madre, me parece increíble que la vida de una niña valiera tan poco.
Pero también entiendo que para mi familia, esos 500 pesos representaban la diferencia entre la vida y la muerte de mi hermano. Era una decisión imposible tomada en circunstancias desesperantes. No guardo rencor hacia mi familia. El rencor es un veneno que envenena más al que lo carga que al que lo merece. Entendí desde joven que para sanar tenía que perdonar, no por ellos sino por mí misma. El perdón me liberó y me permitió canalizar mi energía hacia cosas constructivas. La pobreza no justifica vender a los hijos, pero la explica. Mientras haya familias que no tengan qué comer, que no tengan acceso a servicios de salud, que no tengan oportunidades de progreso, seguirá habiendo padres dispuestos a entregar a sus hijos a cambio de dinero. Es un problema estructural que requiere soluciones estructurales. Por eso mi trabajo no solo es rescatar víctimas, sino también trabajar en programas de desarrollo comunitario que ataquen las causas de la pobreza. Becas para que los niños no tengan que dejar la escuela, microcréditos para que las familias puedan emprender pequeños negocios, centros de salud que atiendan emergencias sin arruinar económicamente a las familias. Cada niña que logra terminar la primaria, cada familia que sale de la pobreza extrema, cada comunidad que desarrolla alternativas económicas es una victoria contra la trata de personas. Porque cuando las familias tienen opciones, no necesitan vender a sus hijos. Es prevención desde la raíz del problema. Si están escuchando esta historia y conocen a alguien que está pasando por una situación similar, no se queden callados. Denuncien, busquen ayuda, contacten organizaciones especializadas. El silencio es cómplice de la explotación. La indiferencia permite que el horror continúe. Y si eres una joven que está en una situación de explotación, quiero que sepas que no estás sola, que hay salida, que tu vida vale mucho más de lo que te hacen creer. Busca ayuda, confía en organizaciones serias, no te resignes a vivir como esclava. Mereces libertad, dignidad y respeto. La trata de personas no es solo un problema de países pobres. Sucede también en países ricos, en ciudades modernas, en familias que aparentan ser normales. Los traficantes se adaptan a cualquier contexto, aprovechan cualquier vulnerabilidad, explotan cualquier necesidad. Nadie está completamente seguro. Por eso es importante educar a nuestros hijos sobre estos peligros, enseñarles a identificar situaciones de riesgo, darles herramientas para protegerse, pero sobre todo, construir sociedades más justas donde ninguna familia tenga que elegir entre la supervivencia y la dignidad de sus hijos. Mi historia comenzó con una venta por 500 pesos, pero no terminó ahí. Terminó con la liberación de muchas otras mujeres, con la construcción de una familia basada en el amor y el respeto, con el trabajo incansable por un mundo donde ninguna niña tenga que vivir lo que yo viví. Los 500 pesos se gastaron hace 60 años, pero el valor de mi historia sigue creciendo cada vez que ayuda a alguien más a liberarse. Esa es la verdadera riqueza que construí con mi vida, convertir el dolor en fortaleza, la humillación en dignidad, la explotación en liberación. Si llegaste hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, compártela. Cada persona que conoce esta realidad es un potencial aliado en la lucha contra la trata de personas. Tu voz puede ser la diferencia entre que una niña sea vendida o protegida, entre que una familia caiga en las redes de los traficantes o encuentre alternativas dignas.